Hablemos de la luz. Para poder hablar de la luz, primero tenemos que definirla, qué es la luz y en qué consiste. Primero que todo, Wikipedia la define como la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano, mientras que en física el término se considera como parte del campo de las radiaciones conocido como espectro electromagnético. Se le denomina espectro electromagnético a la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. Refiere a un objeto, se denomina espectro a la radiación electromagnética que emite un espectro de emisión o que absorbe un espectro de absorción. La luz, como todas las radiaciones electromagnéticas, está formada por partículas elementales, desprovistas de masas denominadas fotones. Esto quiere decir que teóricamente la luz no posee masa. El fotón es la partícula elemental responsable de las manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético. Es la partícula portadora de todas las formas de radiación electromagnética, incluidos los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, la luz visible, la luz infrarroja, los microondas y las ondas de radio. También es necesario saber que la rama de la física que estudia la luz se le conoce como óptica. Esta estudia su comportamiento y propiedades, incluidas sus interacciones con la materia, así como la construcción de instrumentos que sirven de ella o la detectan. La luz es increíble. Gracias a la luz nosotros somos capaces de ver y distinguir colores. La luz blanca, de hecho, se compone principalmente de tres colores, los cuales vienen a ser rojo, verde y azul. Esta fusión se le denomina como síntesis aditiva, y las mezclas parciales de estas luces dan origen a la mayoría de los colores del espectro visible. Y bueno, el color negro es la percepción visual máxima de la oscuridad, debido a la inexistencia de fotorrecepción por falta total o casi total de la luz. Ya como dato curioso, podemos agregar que los arcoíris son un ejemplo de refracción del espectro visible, y que de hecho el color más visible de todos resulta siendo el color amarillo. Ahora hablemos de dónde proviene la luz. Para hablar de esto tenemos que hablar de la luz natural. La definimos como aquella que proviene de la naturaleza, valga la redundancia, y en su proceso de creación no interviene el hombre. De unos conceptos sacados de Internet podemos decir que la luz es el agente físico que hace visible los objetos. Actualmente, la naturaleza de la luz se define como la dualidad entre onda y partícula, pero este concepto no hace justicia a las utilidades implicadas. Euclides fue el padre del descubrimiento de las leyes de la reflexión de la luz 300 años antes de Cristo, pero pues este tema no nos compete y no tiene nada que ver con nosotros. Continuando con el tema, la luz se produce cuando un átomo es expuesto a una radiación externa, lo que hace que algunos electrones se exciten y salten a niveles de mayor energía, en un proceso llamado absorción. Entonces, el átomo queda en estado no estable. La cantidad de la luz es la longitud de onda. Dentro del espectro electromagnético se lee en nanómetros, esto quiere decir nm. Por dar un ejemplo, la luz azul es de 450 nanómetros y la luz roja es de 650 nanómetros. Cada longitud de onda tiene un paquete diferente de radiación o energía. Cuando la radiación emitida tiene la frecuencia de la luz visible, podemos observar la luz visible, la que va más o menos desde los 380 nanómetros hasta los 780 nanómetros de longitud de onda. Una vez entendido esto, podemos pasar a otros factores que producen luz, como puede ser la incandescencia, la cual es una emisión de luz por el calor. Todo cuerpo expuesto a un calor suficiente emitirá radiación electromagnética en el espectro visible a partir de una cierta temperatura. Esto quiere decir que cualquier elemento puede producir luz si aplicamos la suficiente temperatura. Esto debido al efecto de la incandescencia. El ejemplo más simple de esto lo encontraremos en nuestro sistema solar, más específicamente en el Sol, el cual es una estrella tipo G, es una esfera casi perfecta de plasma caliente, el cual se está calentando constantemente hasta la incandescencia por reacciones de fusión nuclear en su núcleo. Como efecto de esto, irradiando la energía principalmente como luz visible y radiación infrarroja. Pero este no es el único ejemplo que podemos encontrar en la naturaleza. Otro ejemplo de esto también podría ser el rayo. El rayo es un fenómeno natural de descarga electrostática. Esto quiere decir electricidad disruptiva de gran intensidad que ocurre en la atmósfera, entre regiones cargadas eléctricamente y que puede producirse tanto dentro del interior de una sola nube como entre varias nubes o entre una nube y el suelo. El rayo siempre va acompañado de un relámpago, el cual es una emisión intensa de radiación electromagnética cuyos componentes se ubican en la parte visible del espectro. Ya como último ejemplo, y a mi parecer el más interesante, podemos encontrar a las luciérnagas. Las luciérnagas tienen órganos lumínicos especiales situados debajo del abdomen. Cuando absorben oxígeno, este se combina dentro de las células especiales con una sustancia llamada luciferina y reacciona produciendo luz sin apenas generar calor. Una vez visto esto, pasemos al siguiente punto, la velocidad de la luz. Más allá de teorías difícilmente comprobables, la velocidad de la luz es una herramienta indispensable para la astronomía y la física. Gracias a ella podemos saber a qué distancia nos encontramos de otros lugares del universo, pero ¿a qué velocidad viaja la luz? El primero en medirla fue el astrónomo inglés James Bradley, quien determinó en el año de 1728 que la luz se mueve a una velocidad de 301.000 kilómetros por segundo. El cálculo lo hizo observando el desplazamiento de la Tierra alrededor del Sol. En el año de 1983, la Conferencia General de Pesos y Medidas redefinió el metro. Desde entonces
Entonces, la luz tiene una velocidad exacta de 299.792,458 kilómetros por segundo. Más sin embargo, su velocidad varía en función en el medio en el que se encuentre. Por ejemplo, en el espacio, la luz viaja a su máxima velocidad, pero en el aire su velocidad viaja a 299.708 kilómetros por segundo. Y si entra en contacto con un cristal de diamante, llega a su pico más bajo, el cual es de 123.953 kilómetros por segundo. Finalmente, llegamos hasta este último punto, en el cual estamos a punto de hablar sobre Armand Hyperi-Louis Fassieu. Él fue un físico y astrónomo francés famoso por sus investigaciones sobre la luz. Sus primeros trabajos estuvieron dedicados a mejorar los procesos fotográficos. Junto con Léon Foucault investigó los fenómenos de interferencia de la luz y transmisión de calor. En 1848 descubrió independientemente de Christian Andreas Doppler el efecto Doppler. Para las ondas electromagnéticas, en Francia se conoce este efecto como el efecto Doppler-Fizeau. En 1849 publicó resultados de medidas de la velocidad de la luz, utilizando un instrumento que diseñó conjuntamente con Leo Foucault, el cual se le llamó experimento de Fizeau y Foucault. Esta fue la primera vez que se obtenía una medida directa de la velocidad de la luz. El experimento de Fizeau fue hecho para medir la velocidad relativa de la luz a través del agua en movimiento. Fizeau utilizó un interferómetro especializado y modificado para medir el efecto del movimiento de un medio sobre la velocidad de la luz. Esto sería todo sobre el resumen en video de nuestra exposición de física. Muchísimas gracias por ver.